Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Les saluda su hermano Alfonso Sotomayor González desde la Fraternidad de San Benito de Palermo, Medellín, Colombia. Continuamos con el estudio y la reflexión de nuestra regla franciscana seglar en su artículo número 7, que trata sobre la penitencia. Y dice así: como hermanos y hermanas de penitencia, en fuerza de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior que el mismo Evangelio denomina con el nombre de conversión, la cual, debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día. En este camino de renovación, el sacramento de la reconciliación es signo privilegiado de la misericordia del Padre y fuente de gracia. Eso nos dice el artículo 7. Vamos a valernos para comentar este artículo de la Constitución General de la OFS, de documentos de la Iglesia, como también de documentos y textos franciscanos, para así desarrollar la temática tan importante que hoy nos presenta el artículo 7. Como primer documento que ilumina esta reflexión, tenemos el artículo 8 de nuestra Constitución General, que en su numeral 1 y siguientes nos dice así: los franciscanos seglares se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad franciscana en su condición seglar. Intentan profundizar a la luz de la fe los valores y las opciones de la vida evangélica según la regla de la OFS, en un camino continuamente renovado de conversión y de formación, atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la realidad eclesial, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. El artículo 13 de la Constitución General y numerales siguientes nos dice: los franciscanos seglares, antiguamente llamados hermanos y hermanas de penitencia, se proponen vivir en espíritu de conversión permanente los medios para cultivar esta característica de la vocación franciscana, individualmente y en fraternidad. ¿Cuáles son esos medios? La escucha y las celebraciones de la palabra de Dios, la revisión de vida, los retiros espirituales, la ayuda de un asistente o consejero espiritual y las celebraciones frecuentes. Frecuenten el sacramento de la reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto en la fraternidad como con todo el pueblo de Dios. Nos sigue diciendo el artículo 13. En este espíritu de conversión se debe vivir el amor para la renovación de la Iglesia, acompañado de la renovación personal y comunitaria, fruto de la conversión, que es la respuesta al amor de Dios.
son las obras de caridad en favor de los hermanos. Los hermanos además deben tratar de conocer, valorar y vivir las prácticas penitenciales tradicionales entre los penitentes franciscanos, como son el ayuno, la abstinencia, ateniéndose a las normas generales de la Iglesia. El artículo 14 de nuestra Constitución de la OFS nos dice: participen en los sacramentos de la Iglesia con el deseo de alcanzar no solo la perfección personal, sino al mismo tiempo de contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la expansión del reino de Dios. Colaboren en la celebración viva y consciente de los sacramentos en las parroquias propias, particularmente en la celebración del bautismo, de la confirmación, del matrimonio y de la unción de los enfermos. Todo esto va de acuerdo, en concordancia, con lo que la regla en su numeral 7 nos dice, que esa conversión debe actualizarse cada día. No es algo que uno puede decir, ya estoy convertido, no necesito de nadie ni de nada. Es un proceso, un camino que se inicia y culmina en la vida eterna. Es decir, que se debe realizar y experimentar y vivir a lo largo de toda nuestra existencia. Por eso, en este camino de renovación, de conversión, de cambio radical interior, ejerce un papel muy importante el sacramento de la reconciliación. ¿Y qué es el sacramento de la reconciliación, hermanos muy queridos y hermanas? Es el abrazo paterno de Dios nuestro Padre, que nos acoge, nos recibe, nos abraza, nos escucha, como lo hizo en la parábola del Evangelio el Padre con el Hijo pródigo. Nosotros, hijos pródigos, pecadores, faltos de conversión, y ese Padre de la parábola, en él está presente el amor misericordioso del Padre Dios, de nuestro Padre, Abba Padre. Entonces debemos nosotros, con agrado, con una alegría inmensa, que el Señor Jesús nos dejó un signo visible, sacramental, a través del cual nosotros recibimos ese abrazo paterno de Dios uno y trino, donde se nos lava nuestros pecados, como inicialmente lo recibimos en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la reconciliación. Se nos perdona los pecados, porque Cristo así lo quiso y así lo dejó instituido y así dejó la autoridad depositada en los apóstoles para que ellos fueran administradores del depósito de la fe, es decir, la gracia de la salvación. Por eso cuando uno va y se confiesa con un sacerdote, se está acogiendo a la misericordia de nuestro Padre Dios. Quien perdona los pecados no es el Padre fulano de tal, sino Cristo sacerdote, porque la fórmula es muy clara, la fórmula de absolución de los pecados nos lo dice todo, ¿verdad? Por eso en este artículo 7 se nos invita a nosotros, no solamente franciscanos,
no solamente devotos de San Francisco, sino a todo bautizado, a vivir en una continua lucha por ser cada día mejor, a partir de un cambio interior, a partir de nuestra existencia, de nuestra raíz. Y ese cambio interior se llama conversión. ¿Por qué hablamos de camino y de proceso de conversión? Precisamente por nuestra debilidad y fragilidad humana, tenemos que convertirnos, volver a Dios, descubrir a Dios, escuchar a Dios en nuestro interior, a través de la palabra santa, a través de los signos sacramentales. Por eso nosotros tenemos que convertirnos diariamente. No somos perfectos ni seres acabados, somos seres inacabados, en continuo proceso de aprendizaje, en continuo proceso de conversión. Y eso nos lleva a la gracia de ser cada día mejor y hermanos penitentes, que no es solamente dejar de comer o hacer ayuno o hacer abstinencia, sino ser penitentes interiores, es decir, con un cambio interior que nos ayude a cambiar y a mejorar. Por eso los documentos de la Iglesia nos presentan, y San Francisco a través de sus escritos nos dice cómo debemos nosotros de venerar y respetar a los sacerdotes, aún el más pobre, aún al más pecador, porque todos somos pecadores, nadie está exento de pecar. Los sacerdotes, aún siendo ministros del Señor, son personas de carne y hueso, como nosotros. Por eso San Francisco nos invita a través de sus escritos a venerar y respetar. ¿Y saben lo que hacía Francisco? Que se acercaba al sacerdote más indigno, de acuerdo a la fama que tenía, se acercaba a confesar él sus pecados. Y esa confesión de San Francisco, al igual que muchos de nosotros, puede ser un momento, una inspiración de conversión para el sacerdote que nos escucha. Puede ser un toque de gracia para que ese sacerdote cambie y mejore. Por eso es tan importante orar por los sacerdotes. ¿Qué necesitamos para poder llevar a buen término este proceso continuo de conversión, de camino? Vivir y experimentar la misericordia de Dios, sentir cómo Dios nos ama, tener esa experiencia con el amado, con el Padre, descubrir en nuestro interior que tenemos la presencia amorosa, viva y actuante de nuestro Padre Dios. Descubrir que nosotros tenemos no solamente un Padre carnal, terrenal, sino un Padre espiritual que está en nosotros desde nuestro bautismo. Y aun siendo nuestros padres malos, dan cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón, nuestro Padre Dios, conociendo nuestra fragilidad, nuestro amor, nuestra debilidad, Él nos dará mucho más, mucho más. Entonces debemos descubrir en nuestro itinerario diario, en nuestra labor cotidiana, en nuestra jornada laboral, en nuestras relaciones con los demás,
con el prójimo, con la familia, con los hijos, con nuestros seres queridos, tenemos que descubrir el amor de Dios, descubrir la presencia de Dios en cada uno de los momentos. ¿Cuál es el instrumento privilegiado para vivir la misericordia de Dios en este momento tan crucial que vivimos nosotros actualmente? Que lo han vivido diversas épocas de la historia de la humanidad, que ya desde la época de San Francisco se está viviendo. ¿Cómo podemos nosotros vivir ese proceso de conversión? Si lo vamos a querer hacer sin tener en cuenta la gracia de Dios en nuestras vidas, sin invitar a Dios a nuestro corazón para que Él mueva nuestro corazón y nuestra alma, sin Él no lo podemos alcanzar. Necesitamos de la ayuda de Dios, que nosotros, asistidos por su gracia y por el Espíritu Santo, podemos llevar una vida en constante conversión, cambio radical interior. Y ese momento privilegiado para nosotros hacer presente ese cambio radical interior es reconociéndonos nuestros pecados y acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Quiénes son los verdaderos hermanos y hermanas de penitencia de la cual nos habla el artículo 7 de nuestra regla? Son aquellos que de palabra y con su vida se proponen buscar su conversión diariamente y la de los hermanos y hermanas como primer objetivo de sus vidas en un camino común de fraternidad. Y nuestra primera fraternidad es el hogar, la familia, los lugares laborales, la comunidad eclesial, parroquial, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Buscar lo que favorezca nuestra conversión y rechazar todo aquello que impida o demora la conversión en nosotros. Todo aquello que nos aleje, apartarlos, porque aquello que nos aleja no nos hace convertirnos. Convertir es un cambio interior radical, total, entregarnos por completo a Dios, a su evangelio, a su palabra, a la iglesia, a los más necesitados, al prójimo, a su familia. Tenemos, queridos hermanos, hoy hemos hablado un poco del artículo 7, ¿verdad? Sabemos que la regla es un camino de santidad. La regla, inspirada por el Espíritu Santo, ayuda a toda la familia franciscana. El propósito nuestro es aportar un granito en esa construcción espiritual de cada uno de nosotros, comenzando por mí. Hoy hemos terminado a manera de pincelada franciscana la reflexión sobre el artículo 7 de la regla. En los próximos días continuaremos con los artículos subsiguientes, pero también les presentaré otros videos sobre temas relacionados con la vida, obra y escritos de San Francisco y Santa Clara. Terminamos esta charla, esta reunión
con la oración que San Francisco le dirigió a nuestro Señor Jesucristo en una capillita muy famosa que se llama San Damián, donde Francisco le pide al Señor que lo ilumine, lo asista, lo ayude. Hoy nosotros pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, ese toque interior para convertirnos radicalmente. Poco o nada hemos hecho. Así llevemos los años que tengamos de vida franciscana. Nos hace falta mucho por recorrer y aún mucho más. Hagamos nuestras las palabras de Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga a nosotros, sus hijos e hijas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos y hermanitas. Y recuerden, los que aún no se hayan suscrito, favor suscribirse a nuestro canal en YouTube y tocar la campanita para de esa manera recibir los avisos o notificaciones de los videos que próximamente estaré emitiendo. Un abrazo grande para ustedes, mi oración por todos vosotros. Paz y bien.